Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto y último capítulo de Gabriela al alcance de la mano. Comenzamos con Lucila, mujer del Valle, y vamos a continuar en este cuarto capítulo con Gabriela, ciudadana del mundo. Estoy junto a Carlos Araya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Saludarte a ti y a todos nuestros queridos televidentes. Y como siempre, recordarles que este grandioso programa que traemos a todos ustedes a través de las pantallas de la señal 7 de BTR llega gracias a los fondos de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, los cuales nos permiten seguir conociendo y profundizando un poco más en la vida de nuestra destacada diplomática, poetisa y premio Nobel y además educadora, Gabriela Mistral. Les recuerdo también que pueden ver los capítulos anteriores a través de nuestras repeticiones en la señal 7 de BTR y también en las redes sociales que ya están todos arriba. Y el día de hoy, como les comentaba, ya nos vamos a una Gabriela, ciudadana del mundo, ganadora del premio Nobel y también internacionalizando su carrera. Y es por eso que el día de hoy tenemos a un gran invitado, Rodrigo Iribarren, quien es historiador, gestor cultural, ex director del Museo Gabriela Mistral en Vicuña y hoy director del Museo Histórico Presidente Gabriel González Videla en La Serena. Así que, Carlos, nos vamos con la siguiente entrevista. Y comenzamos nuestra entrevista. Estamos junto a Rodrigo Iribarren, quien es historiador, gestor cultural, docente y además director del Museo Histórico Regional Presidente Gabriel González Videla en La Serena, pero también fue director del Museo Gabriela Mistral en Vicuña. ¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos que esté con nosotros el día de hoy para poder conversar un poco sobre la vida de Gabriela Mistral. Nosotros estamos enfocados en la cercanía, para que la gente conozca un poco más allá de Gabriela Mistral, por eso Gabriela Mistral al alcance de la mano. Hablamos de su infancia, hablamos de su rol en la educación, hablamos de su rol como mujer, pero también tenemos que hablar de todo lo que logró cruzando las fronteras. Para comenzar vamos a mencionar que Gabriela Mistral dejó el nombre de nuestro país muy alto. Fue mucho más que una poeta, fue maestra, diplomática y representante de Chile ante el mundo. ¿Cómo logra construir esa figura internacional en una época tan adversa para las mujeres? ¿Cómo cree usted que Bueno, lo logró? es súper difícil la época que le toca. Sobre todo, hay que pensar que ella, su primer trabajo, que iba a ser su trabajo internacional, al llegar a Italia, Mussolini no la dejó, digamos, ocupar el cargo. Es decir, de partida tuvo dificultades, como por el hecho de ser mujer. Pero ella, yo creo que desde la infancia, de una infancia bastante dura, fue capaz de superar aquellas adversidades. Y ella en Europa, a pesar de estos cargos consulares que a la gente les parece que fueran cargos tan importantes los que ella tuvo como cónsul, ella la mayoría de las veces fue cónsul de grado, cónsul tercera, segunda. Es decir, ella no tenía, digamos, el grado de un cónsul titular como son los cónsules de hoy. Por lo tanto, las condiciones económicas, las condiciones para arrendar una casa, las condiciones que tenía para realizar su labor diplomática eran escasos y complejos. Y si uno analiza un poco las cartas de las distintas épocas, de su estadía en Brasil, de su estadía en Francia, de su estadía en Italia, en todas partes, ella siempre tiene esta queja de que le gustaría, digamos, que a los escritores chilenos que ella apoya a nivel internacional tengan recursos como para publicar su obra y a su vez realiza una serie de peticiones a las autoridades de gobierno, de los distintos gobiernos, para apoyar su gestión diplomática. Es decir, esta etapa fue difícil, pero ella, dentro de sus quehaceres, dejaba estos espacios para estos asuntos que a ella los llevaba íntimamente, como era el de escribir, el de tener estas relaciones amistosas con escritores, con artistas,
con gente común y corriente que la escuchaba. Por lo tanto, este desarrollo que ella tiene y este reconocimiento que va a tener posteriormente se debe justamente a esta labor paralela que ella hacía entre la diplomacia y esta otra área, digamos, que era sin duda alguna la de artista, que no lo podía dejar, digamos, que era parte de su elemento diario. Y siguiendo con lo que hizo como cónsul, como diplomática, ¿fue vocación por parte de ella o fue una forma de abrir camino tanto para otras mujeres o como para otros poetas o artistas? Yo creo que ella es bien complejo lo que... si analizamos, por ejemplo, cuando ella llega a la educación, ella siempre lo ha dicho, yo llegué a la educación porque era hija de una madre pobre, de escasos recursos y donde mi familia no tenía los recursos. Y una niña inteligente de esa edad tenía dos caminos. Uno, o era el intentar ingresar a una escuela normal para poder enseñar, que hizo ese intento por intentar lograrlo, pero no le resultó y fue rechazada, o sencillamente salir de las escuelas secundarias actuales, como salir de humanidades, y dedicarse a cualquier otra cosa. Es decir, no había muchas posibilidades. Entonces ella, cuando llega, en este caso a las compañías, allí como ayudante de la maestra de escuela, no es porque ella tenga la vocación de enseñar. Ella llega por necesidad de que sus papás tuvieran, de que su mamá tuviera, digamos, que comer, porque Emelina, su hermana, estaba en malas condiciones económicas y ya no trabajaba. Por lo tanto, alguien tenía que proveer, digamos, el alimento. Cuando ella llega al extranjero como cónsul, es porque algunos de sus amigos, en este caso el presidente Pedro Aguirre Cerda, de alguna manera apoya su labor consular, y ella sabe que esa es la única manera de salir al extranjero y tener al menos un recurso que le permita desarrollarse como escritora. Y por lo tanto, esto es desde el principio casi. Y este rol, porque en capítulos anteriores vimos que su infancia marcó en su forma de escribir, su rol como educadora también, y este rol que tuvo ya más político, podríamos decirlo de cierta forma, ¿influiría también en su forma de escribir? No creo, porque aunque ella como buena escritora, y mucha de la correspondencia de esa época, mucha de su correspondencia la hacía a mano, pero también a máquina, con los problemas graves que tenía con su diabetes, con su enfermedad que llevó por años y que nunca fue diagnosticada, digamos, con mucha atención, salvo cuando llega a Estados Unidos. Todo el tiempo que estuvo en Brasil decían que tenía unas amebas, que eran los problemas de salud, y por lo tanto para ella fue súper complejo siempre el desarrollar esta actividad, además que tampoco tenía muchos ayudantes o mucha gente que trabajara con ella. Es decir, todo el trabajo que ella desarrollaba como diplomática en los distintos países fue a costa de su propio esfuerzo, es decir, fue bien complejo a realizarlo. A Gabriela Mistral le costó ser reconocida, escribió mucho durante mucho tiempo, hasta que luego ya empezó a reconocerse tanto nacional como internacionalmente, hasta que en 1945 gana el premio Nobel, siendo la primera persona de Latinoamérica en recibir este premio. ¿Cómo fue el impacto para Chile y para América Latina? Indudablemente que fue un hecho que marca, digamos, toda una época. Además porque ella era reconocida en muchos países latinoamericanos, en Estados Unidos, en Francia, en Italia no tanto, pero en Francia, en España, había dejado toda una marca. Pero en Chile todavía había mucha gente que no la... Digamos, incluso sus compañeras de profesión, me refiero como profesora, muchas habían rechazado el hecho de que ella recibiera títulos de maestra sin haber cursado la escuela normal, sin haber tenido todas estas cosas y haber dado poco menos que un examen libre. Por lo tanto, ella
no siempre tuvo este reconocimiento a nivel nacional, pero sí amigas como ella de Ecuador, que son las que primero empiezan la campaña para el Premio Nobel de Literatura, con ayuda, digamos, de las autoridades de acá. Hay que recordar que en ese tiempo Gabriel González Videla estaba en Francia y a él, por estas casualidades, cuando comienza esta campaña para que a Gabriela le pudieran entregar al Nobel, que comienza varios años antes, entonces a Gabriel González Videla le llega esta petición de que él contrate a un escritor francés reconocido de aquella época para que pudiera hacer una traducción de parte de la obra de la Mistral, que había sido publicada en Desolación, que había sido publicada en otras obras, para que el mundo pudiera leerla, aunque era bien complejo traducir, porque el lenguaje que utiliza Gabriela Mistral es bien especial. Es decir, ella incluso crea palabras, hay toda una... Entonces es más complejo, y además el lenguaje que utiliza en algunos casos hace bien difícil hacer transcripciones de buena calidad. Y a González Videla, en ese minuto no era presidente, pero estaba como diplomático en el extranjero y en Francia. A él le toca realizar entonces estas primeras gestiones para contratar a uno de los escritores para que haga, digamos, la traducción de la obra de la Mistral y sea conocida por todo el mundo, y no solamente por los escritores que la conocían a ella personalmente. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante y vamos a seguir indagando más en eso. Pero quiero que vayamos a ver el micrófono abierto al estilo mistraliano que tuvimos también por parte de Gabriela Mistral. Al alcance de la mano vamos a ver quienes se acercaron a leer frases y estrofas de los poemas de Gabriela Mistral. Mis libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma, libros los que me consuelan, terciopelos del alma, y que siendo tan tristes, nos hacen la alegría. Mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes, en el hueco del muro donde como semblantes me miran, confortándome aquellos que vivieron. ¿Cómo escuchase un llanto? Me paré en el repecho y me acerqué a la puerta del rancho del camino. Un niño de ojos dulces me miró desde el lecho y una ternura inmensa me embriagó como un vino. La madre se tardó, curvada en el barbecho. El niño al despertar buscó el pezón de rosa y rompió en llanto. Yo lo estreché contra el pecho y una canción de cuna me subió temblorosa. Por la ventana abierta, la luna nos miraba. El niño ya dormía y la canción bañaba. Como otro resplandor, mi pecho enriquecido. Y cuando la mujer, trémula, abrió la puerta, me vería en el rostro tanta aventura cierta que me dejó el infante en los brazos dormido. Flor, flor de la raza mía, sombra inquieta, qué dulce y terrible tu vocación. El perfil de éxtasis llama la silueta, las sienes de nardo le habla de canción. Caballera luenga de cálido manto, pupilas de ruego, pecho vibrador, ojos hondos para albergar más llanto, pecho fino donde taladrar mejor, por suave, por alta, por bella, precita, fatal 7 veces, fatal, pobrecita, por la honda mirada y el hondo pesar. Ay, quien te condene, vea tu belleza, mire el mundo amargo, mida tu tristeza, y en rubor, cubierto, rompa a sosollar. Mirando la alameda, de otoño lacerada, la alameda profunda de vejez amarilla, como cuando camino por la hierba segada, busco el rostro de Dios y palpo su gemillo. Y en esta tarde lenta, como una hebra de llanto, por la alameda de oro y de rojez yo siento un Dios de otoño, un Dios sin ardor y sin canto. Y lo conozco, triste, lleno de desaliento. Y pienso que tal vez aquel tremendo y fuerte Señor, al que cantara de su fuerza embriagada, no existe, y que mi Padre, que las montañas vierte,
Tiene la mano laxa, la mejilla cansada. Se oye en su corazón un rumor de alameda, de otoño, el desgajarse de la suma tristeza. Su mirada hacia mí como lágrima rueda, y esa mirada mustia me inclina la cabeza. Y ensayo otra plegaria para este Dios doliente, plegaria que del polvo del mundo no has subido. Padre, nada te pido, pues te miro a la frente y eres inmenso, inmenso pero te hayas herido. Pecho el de mi Cristo más que los ocasos, más ensangrentado. Desde que te he visto mi sangre he secado. Mano de mi Cristo que como otro párpado tajeada llora. Desde que te he visto la mía no implora. Brazos de mi Cristo, brazos extendidos sin ningún rechazo. Desde que os he visto existe mi abrazo. Raza judía, carne de dolores. Raza judío, río de amargura. Como los cielos y la tierra dura, y crece aún tu selva de clamores. Nunca han dejado orearse tus heridas, nunca han dejado que a sombrearte tiendas, para estrujar y renovar tu venda, que más que ninguna, rosa enrojecida. Estábamos revisando antes de ir a ver este micrófono abierto que el expresidente Gabriel González Videla fue uno de los personajes principales también para que Gabriela Mistral se hiciera más reconocida. Cuéntanos un poco más sobre eso y también el impacto que posterior al ganar el premio Nobel tuvo también Gabriela Mistral. Bueno, en ese tiempo Gabriel González Videla la reconocía, reconoció en su coterránea una persona, digamos, una escritora famosa y una poeta o una poetisa, digamos, con amplio reconocimiento en el extranjero, y él siempre dijo de que él se ponía a disposición de ella porque era lo mínimo que él pudiera realizar. Ahora, eso no implicó que posteriormente tuvieran muchas desavenencias y conflictos y tuvieran una relación bastante compleja, digamos, hasta el final de sus días, digamos. Sobre todo cuando él estuvo de embajador en Brasil y Gabriela estaba en Petrópolis y luego, digamos, esta relación en Brasil fue muy, muy desagradable para la propia Gabriela, pero lo curioso de aquello es que luego el presidente Gabriel González Videla, cuando escribe sus memorias, él jamás en alguna nota, en algo que conozcamos, él dijo alguna frase inadecuada contra Gabriela. Y Gabriela, con ese carácter que tenía, fue bien poco diplomática, pudiéramos decir, en mucha de la correspondencia que mandó a sus amigos de acá, y que correspondencia que después fue, habló siempre bastante mal de Gabriel González Videla por el trato que había tenido él cuando fue embajador en Brasil. Es una relación, digamos, compleja la de ambos, y es raro que siendo partes de un mismo territorio, de una misma, no tan distantes, no tan distantes en edades también, hay un poco más de 10 años, pero no es tanto tampoco, entonces que hayan tenido esta relación compleja. Pero ella siguió, digamos, queriendo igual a La Serena, ella con sus recuerdos de las compañías, esos recuerdos de las primeras, de aquellas primeras escrituras que envió a los periódicos locales, a los de Ovalle, aquí en la zona, ella lo llevó bien presente, y además que contó con los apoyos, digamos, de gente acá de la región que le permitieron, digamos, seguir adelante. Y ahí hay un hecho, habían casi toda la prensa de aquella época de aquí de la zona, la mayor parte de quienes escribían en los diarios eran varones. Era muy raro de que apareciera una mujer, y sobre todo que apareciera una mujer de 16 años y que estuviera enviando estos artículos, estos poemas, digamos, a la prensa. Indudablemente que aquellos hombres, poetas o escritores o pseudoescritores que aparecían allí en la prensa, se sintieran incómodos y la atacaron. Y ella
se defendió públicamente en la misma prensa para decir que ella, digamos, no se iba a quedar atrás y que ella iba a seguir adelante a pesar de las cortapisas que le ponían estos varones de la prensa. Y marcaría un antes y un después en ser la primera mujer en enviar estos poemas a que se crearan más poetisas, que salieran a la luz también más poetisas en el futuro. En Chile no eran muchas las que habían, y sobre todo o sea, habían escritoras en Santiago, pero era raro de que apareciera alguien en un valle, que apareciera alguien por acá arriba, digamos, del mundo rural, de que tuviera esto. Era bien, era distinto, era una rareza. En algún minuto a algún escritor famoso le pregunté yo justamente si los escritores nacían o se hacían. Se lo pregunté al poeta Ernesto Cardenal, y el poeta Ernesto Cardenal lo pensó hartas veces para responderme y me dijo que era una situación, digamos, que si no se daban ambas, que no se daban en forma paralela, era bien difícil. Y en el caso de Gabriela, cuando ella dice, en parte de su infancia, dice que ella como a los 7 años, 8 años, a los 7 años cuando empezó a leer y a escribir, ella comenzó a escribir sus primeros poemas. Es decir, la poesía siempre estuvo con ella, fue parte de su vida desde pequeña. Pero en el mismo caso de Neruda, en el caso de Neruda igual, Neruda también escribió muy niño, aprendieron a escribir y aprendieron inmediatamente porque la poesía, la escritura para ellos fue parte de su vida desde pequeño. Y bueno, siendo parte de su vida desde sus inicios, de su infancia, o sea, aprendió a escribir y ya aprendió a escribir sus poemas. ¿Cómo cree que fue si tuvo algún cambio al ya se reconocía a ganar el premio Nobel, tanto en su carácter o en sus pensamientos, o ella siguió siendo la misma Gabriela desde los comienzos? Hay que pensar de que en algún minuto se le hicieron homenajes en Santiago después de haber ganado el Premio Nacional de Literatura, reconocimientos de todo tipo. Incluso alguien por allí quiso construir una escultura gigante en Vicuña y todas estas cosas, y ella se negó a recibir ese tipo de homenajes. Ella no era de homenajes, por lo tanto, yo creo que el premio le sirvió un poco para estabilizarse económicamente, para pasar un poco mejor los últimos años de su vida, pero no cambió en absoluto su manera de ser, porque era una mujer absolutamente sencilla, austera, era una mujer que se relacionaba con todo el mundo. Hay que pensar, por ejemplo, una vez que estuvo en Cuba, le organizaron todos los días las actividades eran con la clase social más alta cubana, y estaba aburrida, y eso hay unas cartas, unas cosas donde lo cuenta una escritora cubana. Y dice que tenían una reunión con la gente más encopetada de Cuba y hicieron toda la cita en la casa de esta escritora, y ella pertenecía a la sociedad cubana, y no se dieron cuenta, y Gabriela se fue de la casa y se fue a una pequeña plaza, y cuando la descubrieron horas después, ella estaba conversando con gente de la calle, conversando sentada allá. Eso es el fiel reflejo de Gabriela. ¿Y por qué cree, para ya ir finalizando, para finalizar esta grata entrevista, y hemos conocido mucho más a Gabriela, por qué cree que a pesar del tiempo su figura sigue tan vigente y respetada a nivel mundial, sobre todo? Porque siento yo, y esto opinión personal, que se le respeta o se le tiene más en alto a nivel mundial que acá, que ha decantado un poco. Por varias razones. Yo creo que una de las fundamentales es que ella es más que una poetisa. Ella es una mujer que tiene un pensamiento claro, que es como me dijo un historiador cuando ingresé al trabajo hace muchísimos años, hace 4 décadas y algo, fui a entrevistar a un profesor que era mistraliano de la Católica en Santiago, y este profesor me dijo que Gabriela era la mejor socióloga que ha tenido Chile siempre.
Ella es capaz de hacer análisis de la sociedad y es muy asertiva. Ella hace análisis y no solamente se dedica a escribir, ella escribe sobre los derechos de la mujer. Hay que reconocer que ella a los 16, 17 años, ella ya estaba hablando de feminismo, sin haber leído a la feminista y sin pertenecer a las agrupaciones feministas. Y sin sentirse feminista en esos tiempos. Y para mí el feminismo, y con esto creo que podemos terminar, ella decía, cuando yo vivía en Monte Grande, decía, al lado de nuestro había una familia que estaba formada la mayoría por mujeres y tenían un hermano. Las mujeres, decía, en los años secos, imagínate que ella se vino de allá chica, a los 10 años bajó, pero se acordaba de eso, se acordaba de estas vecinas mujeres y decía, con lámparas, a veces a las 3 de la mañana, con la ropa levantada, regando, porque era la posibilidad que tenían de regar porque no había más agua y tenían que regar a las 3 de la mañana. El hermano, que muchas veces salía, hacía sus cosas, pero nadie sabía qué hacía, llegaba de vez en cuando con algún hijo o una hija y se las dejaba a las hermanas. Y ella decía, ese fue el feminismo que yo conocí en el Valle del Elqui. Fuerte, era sin saber, sin tener mucho conocimiento, porque en ese tiempo tampoco se tenía mucho conocimiento como el que se tiene ahora. Ella ya lo vivía desde su punto de vista y siendo pequeña, a los 16 años. Rodrigo, quiero agradecerle por parte de todo el equipo de esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy. Conocimos mucho en este poco tiempo, podríamos haber estado hablando horas y horas, estaba bastante interesante el tema, pero quiero agradecerle por ser parte de Gabriela al alcance de la mano. Gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros continuamos con nuestro último capítulo de Gabriela al alcance de la mano. Bueno, seguimos aquí en esta jornada en Gabriela al alcance de la mano y fue una interesante conversación, Karen, donde conocimos más detalles y profundizamos un poquito más también de estas grandes anécdotas en la vida y obra de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Así es, Carlos, detalles inéditos junto al gran historiador que lleva más de 40 años explorando y conociendo detalles de la vida de Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga. También vimos las ponencias mistralianas que nos dieron nuestros invitados y gente, ciudadanos como tú, como yo, que se acercó a nuestro micrófono mistraliano, micrófono abierto en la Plaza Santo Domingo, donde también agradecemos una vez más a la Cafetería San Pastel por facilitarnos mobiliario y también la electricidad para llevar esta gran actividad a cabo. Y como todo lo bueno tiene un final, hoy cerramos este importante ciclo de programas de Gabriela al alcance de la mano. Reiterar que todo esto llegó a sus pantallas y a través de la señal 7 de BTR gracias a los fondos de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Y obviamente para cerrar con broche de oro esta grandiosa jornada, vamos a hacerlo con la música, donde la cultura también tiene un punto importante para acercar la figura de Gabriela a todos los habitantes de la región, Karen. Así es, Carlos, porque tuvimos música, poemas musicalizados, tuvimos cueca también dedicado a Gabriela Mistral y el día de hoy tenemos a Nixon y Esteban con La Huella. Los voy a dejar con eso en pantalla, pero quiero agradecerles una vez más la gran sintonía que tuvimos en estos 4 capítulos. No olvide que puede ver las repeticiones, le agradecemos de corazón la sintonía que hemos tenido y también los comentarios y mensajes que nos han llegado respecto a este gran programa Gabriela al alcance de la mano. Del hombre fugitivo solo tengo la huella
la sangre que trascendió sea la huella, Dios mío, la huella, la pintada huella, el grito sin boca, la huella que te deja loca. Y su hija la sangre que trascendió sea la huella, Dios mío, la huella, la pintada huella, el grito sin boca, la huella que te deja loca. Y su hija la sangre que trascendió sea la huella, Dios mío, la huella, la pintada huella, el grito sin boca, la huella que te deja loca. Su señal la coman las santas arenas, su huella tapenla los perros de nieve. Me pegué de un salto la noche que llega, su marca de hombre dulce y tremenda. Su señal la coman las santas arenas, su huella tapenla los perros de niebla. Me pegué de un salto la noche que llega, su marca de hombre dulce y tremenda. Y su hija la sangre que trascendió sea la huella, Dios mío, la huella, la pintada huella, el grito sin boca, la huella que te deja loca. Y su hija la sangre que trascendió sea la huella, Dios mío, la huella, la pintada huella, el grito sin boca, la huella que te deja loca. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.